El derecho informático se basa en 4 pilares fundamentales: datos personales, la protección de datos personales, ciberdelitos, métodos de investigación y lo que tiene que ver con inteligencia artificial. No vamos a hablar de inteligencia artificial, no vamos a hablar de método de investigación, aunque sepan que hay un montón de conflictos en torno a vulneración de normas procesales y de principios como la autoincriminación. No sé si alguna vez vieron los casos de los teléfonos que tienen patrón de desbloqueo o huella dactilar. Hoy se discute si se puede forzar al imputado a que diga al patrón, a que ponga el dedo para que se desbloquee el celular. No es tema de esta clase, pero ténganlo presente. Los nuevos métodos de investigación generan un montón de obstáculos y nuevos paradigmas. Antes de ir a ciberdelitos, para hablar de ciberlavado, que es lo que compete a lo que estamos hablando, voy a hablar un segundo de datos personales. Para mí es muy importante que se lleven la importancia hoy de la protección de datos personales. Es muy difícil hablar con esto. Nosotros tenemos la protección de datos personales, ya saben, en la Constitución. Todo lo que tiene que ver con el habeas data. Ahí va, ahí está, mucho mejor. Todo lo que tiene que ver con el habeas data, y nosotros también tenemos la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, que data del 2000-2001, así que como saben está bastante vieja, como casi toda nuestra regulación en este país. Bien, sí, es cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué se está tratando hoy respecto a datos personales? Y esto es muy interesante, más allá de que no tenga que ver con la parte económica. Existe un mito, no lo corroboré, así que no lo quise decir como que era real, pero podría ser muy real, que dice que hoy la base de datos personales se vende más cara que el petróleo. Esto quiere decir que nuestros datos personales son muy importantes. Y uno no tiene que ser una celebridad para que los datos sean importantes, ¿no? Este mito de a nadie le importan nuestros datos, si no somos famosos, políticos, no es cierto, al contrario. Nuestros datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque es el estudio de mercado. Todo lo que tiene que ver con la venta de bienes, todo lo que tiene que ver incluso con procesos democráticos, caso de Cambridge Analytica, nos da la pauta de que la ingeniería social sobre nuestros datos personales es importante. No sé si a ustedes les pasó, seguramente sí, es una pregunta retórica a esta altura, si no nos llamaron 5 veces de distintas compañías en un mismo día. ¿Sí? Nos llama Movistar, nos llama el gobierno de la ciudad, nos llama Peugeot, no sé por qué, yo no tengo auto, pero me lo llaman de todos lados. ¿Qué pasa? ¿Por qué creen que tienen nuestros datos? ¿Puede ser que haya sido por una venta ilegal de datos personales? Sí, puede ser, las compañías lo hacen, esto es cierto, pasa. Pero en el 80% de los casos es porque nosotros cliqueamos aceptar términos y condiciones sin leer las políticas de privacidad. Levanten la mano cuántos leyeron la política de privacidad cuando se registra en una plataforma online. ¿Ninguno? Bueno, son bastante vagos igual que yo, pero esto está hecho a propósito, ¿sí? O sea, la extensión de una política de privacidad, incluso a veces el lenguaje complejo y el momento en el cual ustedes tienen que aceptar los términos y condiciones, ese está hecho a propósito y adrede para que uno no los lea. Porque probablemente en esas políticas de privacidad y en ese acuerdo de consentimiento existan determinados ítems de los cuales habla que la empresa puede hacer absolutamente lo que quiere con sus datos personales. Esto es importante. Si a alguno le interesa, existe un registro, si no me equivoco, del gobierno de la ciudad, que se llama No Llames. Pone su teléfono y está por aproximadamente un mes, no es vitalicio. Las compañías, del principio las registradas, no deberían llamarlo. Entren a la página, está bueno, yo lo hice, a mí no me llamaron por lo menos por un par de semanas. Entonces, consentimiento, lo más importante de datos personales a tener en cuenta, es lo que se está tratando. En los anteproyectos se habla de que todas estas políticas de privacidad tienen que ser en lenguaje claro y corto para que el usuario realmente sepa a lo que se está enfrentando con sus datos cuando lo registra en cualquier plataforma online. Segundo tema que se viene discutiendo tiene que ver con la responsabilidad demostrada de las compañías. La tendencia a la protección de datos es mundial, o sea, nosotros estamos un poquito atrasados, pero en Europa, en Estados Unidos, como siempre, ya está bastante regulado y tiene una protección muy alta. Acá en el anteproyecto se habla de la responsabilidad demostrada a una empresa. ¿Saben lo que es la responsabilidad demostrada a una empresa? Bueno, básicamente la empresa va a tener una obligación, si es una empresa cuyo objeto es el tratamiento o el procesamiento de datos, tiene la obligación de semestral o anualmente demostrar que está cumpliendo con la reglamentación. Eso no es muy complicado. Y por último, se agrega la figura del delegado de datos personales. Todo esto son anteproyectos, ¿sí? Todavía no está funcionando en este país, es la tendencia en nuestro país a regular. Por último, lo que tiene que ver con el delegado de datos personales, que básicamente se va a encargar de las auditorías, pero también de capacitar las empresas. Para este gatillero al que le interesa, yo después le paso material. Datos personales da para un año, por lo menos un programa de actualización. Es muy interesante y hay un montón de cosas nuevas todos los días. Pero vamos a lo que le importa a la mayoría, que tiene que ver con los ciberdelitos. Que tiene que ver con los ciberdelitos para hablar de ciberlavado.
Ciberdelitos. Primera diferenciación que hay que hacer. No es lo mismo un ciberdelito que un delito que se comete a través de un medio informático. Ejemplo. Si yo entro a Mercado Libre y quiero vender mi celular, ¿sí? Supongo que el iPhone, porque ahora todo el mundo tiene iPhone, yo no tengo. Bien, quiero vender mi iPhone, se contacta conmigo una persona, un usuario X, John1234, me dice, bueno, bárbaro, yo te lo compro, te pago $200, nos encontramos en el McDonald's de la 9 de julio o de Cabildo, se usa mucho esos dos McDonald's, no sé por qué. Voy al McDonald's al otro día, la persona me da los $200, yo le doy mi teléfono y cuando llego a mi casa, ¿y qué me di cuenta? Que eran falsos. Y cuando intento buscar el usuario, sus datos eran falsos, nunca más lo encontré. Bien, esto no es un ciberdelito, eso está claro. Parte del iter criminis, una parte muy pequeña, se hace mediante una plataforma online, pero no es un ciberdelito, ¿sí? En todo caso será una estafa o una puesta en circulación de moneda extranjera, después se verán qué tipo penal encuadra. Pero no es un ciber, pero queda como que no dice ninguna... Ah, no, perdón. Para la foto sale bueno. Ciberdelitos, si se les complica mucho la diferenciación, están tipificados en el Código Penal. Obviamente la tipificación es vieja, ¿por qué? Porque es la ley 26.388 del 2008. Pasaron muchísimos años. ¿Qué tenemos? ¿Qué incorpora esa ley? Bueno, delitos como daño informático, pornografía infantil, acceso indebido al sistema informático, alteración de pruebas informáticas, defraudación informática y algunos delitos más. En el 2013 se hace la última incorporación de un delito informático que es el grooming. A grandes rasgos, el delito de grooming es cuando una persona se contacta con un menor de edad mediante una plataforma online, se gana la confianza y finalmente le solicita fotos y videos de contenido sexual, y cuando el niño o niña deja de hacerlo, se lo extorsiona con que se le van a pasar todas las fotos y los videos a su familiar. Suele ser la antesala de algún tipo de encuentro con abuso sexual. Es un delito muy complejo, no lo vamos a tratar ahora. Bien, ciberlavado. Vamos rápido porque se me acaba el tiempo. Queda mucho para hablar. Ciberlavado. ¿Todos cursaron elementos de derecho penal? Bien, bien. Bueno, está complicado. El delito de lavado es un delito muy complejo. Extremadamente complejo. Es un delito que está en el título de orden económico y financiero, por lo cual el bien jurídico que protege es el orden económico y financiero de un país. Básicamente el delito de lavado tiene que ver con darle, como dijo acá el profesional, darle apariencia lícita a un bien o una ganancia obtenida de un hecho ilícito. Esto quiere decir que hay un delito que en general suele ser de crimen organizado que antecede a esas ganancias en las que después, obviamente, porque ningún delito de crimen organizado subsiste sin dinero, entonces es una cuestión, cualquier cosa que tenga que ser organizada tiene que tener dinero. Entonces, para usar la plata de un hecho ilícito del crimen organizado lo tengo que blanquear, ¿sí? Lo tengo que tirar en el mercado legal. ¿Por qué? Porque hace un par de años, o sea, no está actualizado este dato, pero aproximadamente hace 5 años, el Producto Bruto Mundial, el 5% del Producto Bruto Mundial era del lavado de activos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el lavado de activos genera más ganancia que el hecho ilícito principal en sí. ¿Sí? Es como, esto es muy importante, ¿no? Por eso tan importante es el lavado y el ciberlavado. Lo que se dieron cuenta de la gente que se dedica al narcotráfico, trata, cualquier tipo de criminalidad organizada, es que lavar el dinero de forma tradicional es muy compleja y de manera cibernética es mucho más fácil. ¿Por qué? Por lo que decía también el profesional recién. El anonimato, la falta de fronteras y la rapidez y cantidad de dinero que se puede transferir de un lugar a otro mediante cualquier plataforma online. Existen algunas plataformas que son, por así decirlo, las preferidas por estas... A ver, existen empresas hoy que se dedican específicamente al lavado, ¿no? Pero los que quieren buscar su propio camino de manera online tienen dos salidas bastante fáciles. La primera tiene que ver con las apuestas online, los juegos de apuesta online. Es la plataforma por excelencia para el lavado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace esto? ¿Ustedes escucharon hablar de lo que son botnet o computadoras zombies? Bueno, no es muy difícil. Básicamente, un servidor, una computadora, un dispositivo electrónico infecta un montón de dispositivos electrónicos. Incluso el usuario puede no saber que tiene el dispositivo infectado, puede ser una tablet. Digo dispositivo electrónico porque no necesariamente tiene que ser computadora. Ya saben que hoy cualquier cuestión que tenga acceso a la red es suficiente. Entonces las infecta y le dice a todos los dispositivos electrónicos que se conecten a una plataforma de juego online, de apuestas, puede ser ruleta, póker, lo que sea. Mandan toda esta señal, el servidor del juego, ¿no? De la página de juego, dice, todos estos son nuevos usuarios, quieren venir a jugar, buenísimo. Les habilita entrar, los admite y automáticamente ya todo el dinero se blanquea como si fuera el resultado de estas apuestas, digamos.
Esto, por eso les digo, es tan importante que en Estados Unidos, por ejemplo, hoy no se puede apostar en este tipo de plataformas si el servidor no se encuentra dentro de Estados Unidos. Es decir, si mi dirección de IP o mi servidor me da que estoy en Rusia, o bueno, en Rusia seguramente mucho menos, pero en cualquier otro país, no me va a aceptar, no me va a dejar entrar en el juego, ¿sí? Porque realmente es una plataforma muy importante para el ciberlavado. Y finalmente, algo que me pareció un dato muy importante, no sé si conocen Second Life. Sí. ¿Sí? Bueno. Por las publicidades. Bueno, sí, por las policías. Ah, mentira. Bueno, Second Life vendría a ser, algunos dicen los gamers, dicen que en realidad no es un juego, sino que es algo X de realidad simulada, ¿sí? Esto es como Second Life, segunda vida, todo lo que no pueden hacer acá lo hacen en el no juego. Cada uno tiene su avatar, pero lo importante de esto es que tiene su moneda, ¿sí? Una moneda virtual. No es una criptomoneda, es una moneda virtual del juego, pero que sí cotiza en bolsa y que sí la gente puede comprar y vender y después la gente va y lo canjea. Este juego obviamente también predilecto para las organizaciones criminales para lavar dinero. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Vamos rápido porque... Ya... No, que lo otro ya está. Bueno, esto es lo importante del ciberlavado. La verdad es un tema muy complejo, chicos, para darlo en 10 minutos. Tengo mucho material, si quieren yo se los paso por algún mail de la cátedra, por la página, porque también soy parte de ECO, así que si quieren mandar un mail, si no me lo piden a mí personalmente para hablar más sobre el tema del ciberlavado y ciberdelitos, porque la verdad es un montón y es muy interesante y protejan sus datos personales. Muchas gracias.